Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues vamos con el último vídeo de geometría analítica y en este vídeo lo que vamos a tratar es la distancia entre un punto y una recta y la distancia entre rectas, ¿vale? Y bueno, ya finalmente como colofón al tema, pues veremos los elementos notables de un triángulo, puntos y rectas, ¿vale? Y a partir de ahí ya terminamos y nos ponemos a trabajar. Bien, fijaros, si comenzamos la distancia entre un punto y una recta, bueno, pues es evidente que la distancia es la mínima que hay entre ellos dos, lógicamente, y la distancia mínima que hay entre ellos dos es simplemente trazando una perpendicular desde el punto hacia la recta, ¿vale? Y el punto donde corte, pues ahí mediremos la distancia, ¿vale? Por lo tanto, para calcular la distancia de un punto a una recta, simplemente lo que tendré que hallar será la proyección ortogonal de ese punto a esa recta. ¿Vale? Una vez que tengo la proyección ortogonal del punto a la recta, que vimos en vídeos anteriores cómo se calculaba, pues ya será tan sencillo como calcular la distancia entre esos dos puntos, ¿vale? Con lo cual, muy fácil. Otra forma de hacerlo, esa es la forma, bueno, aprendiendo un procedimiento lógico, ¿vale? Y después está la fórmula, ¿vale? Nos aprendemos una fórmula y también podemos hallarla. Es decir, si yo considero mi recta en su forma general, ax más bi más c igual a 0, y considero un punto de coordenadas x0 y sub 0, bueno, pues directamente si aplico esta formulita, pues puedo calcular la distancia del punto en la recta, ¿vale? Simplemente es en la ecuación de la recta sustituir la coordenada x e y por las coordenadas x e y del punto y calcular eso en valor absoluto dividido entre la raíz cuadrada del coeficiente de la x al cuadrado más el coeficiente de la y al cuadrado, ¿vale? Si hago eso, bueno, pues obtengo la distancia del punto en la recta, ¿vale? Con lo cual, o bien por la fórmula o bien por el proceso lógico que se nos ocurre directamente, ¿vale? Bien, a partir de ahí, fijaros, vamos a calcular la distancia entre dos rectas. Esto también es súper sencillo. Lógicamente, la distancia entre dos rectas es la distancia más pequeña que existe entre ellas, ¿vale? Por lo tanto, si las rectas son secantes, lógicamente la distancia es cero, puesto que se cortan en un punto y la distancia más mínima entre esas dos rectas sería cero, ¿vale? No habría distancia. Si las rectas son paralelas, ¿vale? Pues puedo coger cualquier punto de una de las rectas y calcular la distancia de ese punto a la otra recta con el procedimiento que hemos visto anteriormente. Y si las rectas son coincidentes, evidentemente la distancia también es cero, ¿vale? Puesto que se cortan en infinitos puntos y la distancia mínima entre ellas, pues es cero, es inexistente. ¿Vale? Por lo tanto, para calcular la distancia entre dos rectas, lo primero que tendremos que determinar es la posición que tienen esas rectas, que ya también sabemos calcular posiciones entre rectas, y una vez que determinemos la posición entre rectas, bueno, pues la única forma en la que vamos a tener que aplicar el proceso sería en caso de que fueran paralelas, ¿vale? Si son secantes o coincidentes, lógicamente, distancia cero. Bueno, y ahora sí que sí, ya para terminar vamos a establecer los elementos notables de un triángulo, ¿vale? Fijaros, y vamos a empezar diciendo que lógicamente las rectas notables de un triángulo son cuatro tipos, que son las medianas, mediatrices, alturas y bisectrices, ¿vale? Vamos a explicar cada una de ellas y vamos a ver el punto de corte de cada una de ellas, qué punto me genera y qué características tiene este punto. Bien, pues fijaros, si empezamos con la mediana es simplemente aquella recta que va del vértice de un triángulo al punto medio del lado opuesto, ¿vale? Del vértice al punto medio del lado opuesto. Lógicamente, un triángulo tiene tres medianas y el punto de corte de esas medianas recibe el nombre de baricentro, ¿vale? El baricentro, una de las características que tiene es que el baricentro divide a la mediana en dos segmentos, como podéis comprobar, ¿vale? Sin embargo, la característica fundamental es que el segmento que va del vértice al baricentro es el doble, tiene el doble de longitud que el segmento que va del baricentro al punto medio, del lado opuesto, ¿vale? Por lo tanto, eso es una característica importante que tiene el baricentro, ¿vale? Bien, más cositas que podemos decir del baricentro. Lógicamente, para calcular las coordenadas del baricentro, pues con que haya un par de medianas es suficiente. Hay un par de medianas y monto la intersección entre esas medianas y obtengo el baricentro. O también a través de una formulita puedo hallar el baricentro, que es simplemente sumando las coordenadas x de los tres puntos y dividiéndolo entre 3, y sumando las coordenadas y de los tres puntos, y de los tres puntos me refiero a los vértices, y dividiéndolo entre 3. ¿Vale? Con lo cual tan sencillo como eso, ¿vale? La media aritmética de las coordenadas de los vértices y obtengo las coordenadas de baricentro.
Bien, pues bueno, una vez que hemos aclarado el baricentro, nos vamos con el siguiente punto. Bien, mediatriz, lógicamente igual, ¿vale? Todo triángulo tiene tres mediatrices. Una mediatriz no es más que la recta perpendicular a un lado que pasa por el punto medio, ¿vale? Con lo cual, yo en un triángulo, entre cada dos vértices, determino su punto medio y a partir de ahí recta perpendicular al lado que pasa por el punto medio, ¿vale? El punto de corte de las tres mediatrices recibe el nombre de circuncentro, ¿vale? Y recibe ese nombre porque será el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo, ¿vale? Ya que el circuncentro equidista de los vértices del triángulo, es decir, existe la misma distancia del circuncentro al vértice A, al vértice B y al vértice C. Por eso, lógicamente, es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo, ¿vale? También ojito con estas cositas que son importantes por las distintas cosas o distintas características que nos pueden preguntar los problemas, ¿vale? Bien, pasamos al siguiente, fijaros. Las siguientes rectas notables de un triángulo son las alturas, ¿vale? Ya sabéis que las alturas de un triángulo se trazan desde un vértice en perpendicular al lado opuesto. Y ya sabéis también que la altura no tiene por qué caer en el punto medio del lado opuesto, ¿vale? Siempre es del vértice en perpendicular al lado opuesto. El punto de intersección de las tres alturas recibe el nombre de ortocentro, ¿vale? Ortocentro, ¿vale? Ya sabéis que un triángulo también lógicamente tiene tres alturas y por tanto las coordenadas del ortocentro las obtendré calculando dos cualquiera de su altura y montando la intersección entre ellas dos, ¿vale? Características del ortocentro. Bueno, pues tenemos que saber que si estamos trabajando con un triángulo acutángulo, es decir, con un triángulo agudo, ¿vale? Los ángulos son agudos, tenemos que el ortocentro se encuentra en el interior del triángulo, ¿vale? En el interior del triángulo. Sin embargo, si el triángulo es rectángulo, el ortocentro, perdón, coincide con el vértice del ángulo recto, ¿vale? Y por último, si el triángulo es obtusángulo, el ortocentro se hallará en el exterior del triángulo, ¿vale? Bien, perfecto. Por último, en las últimas rectas notables, la bisectriz, ¿vale? Bueno, pues la bisectriz es simplemente la bisectriz de dos lados, la recta que divide el ángulo en dos partes exactamente iguales, ¿vale? Por lo tanto, también todo triángulo, lógicamente, tres bisectrices. El punto de corte de las bisectrices recibe el nombre de incentro y se llama incentro porque será el centro de la circunferencia inscrita al triángulo, ¿vale? Tangente a los tres lados. Y será el centro de la circunferencia inscrita puesto que el incentro equidista de los tres lados del triángulo, ¿vale? Si yo calculo la distancia del incentro a cualquiera de los lados o a los tres lados, el resultado es el mismo, ¿vale? Por lo tanto, será el centro de una circunferencia inscrita, ¿vale? Al triángulo que está por dentro del triángulo y tangente a él, ¿vale? Bien, bueno, pues esos son los puntos notables y rectas notables. Como último, ya sí que sí, para terminar, deciros que eh, tres de los cuatro puntos que hemos visto anteriormente, ¿vale? Baricentro, circuncentro y ortocentro siempre se encuentran alineados, ¿vale? Y la recta, ¿vale? Si consideramos una recta que pasa por esos tres puntos, esa recta recibe el nombre de recta de Euler, ¿vale? Así que si nos encontramos en un problema, haya la recta de Euler de un triángulo, pues ya sabemos lo que nos están pidiendo, que calculemos baricentro, circuncentro y ortocentro y a partir de ahí montemos la ecuación de la recta que pasa por esos tres puntos. ¿Vale, chicos? Bueno, pues se acabó el tema, nos queda algún tiempo de trabajo, de hacer problemas de distinto tipo para que os vayáis acostumbrando a, bueno, pues a distintos modelos que os podéis encontrar y a distintas cositas que os pueden preguntar de geometría bastante variadas, ¿vale? Así que bueno, pues cualquier duda que tengáis me la preguntáis al correo que está apareciendo y si no me preguntáis en clase. Bueno, pues venga, un saludo, a pasarlo bien. Hasta luego.